Reciban un atento y cordial saludo de parte de nuestro grupo de trabajo conformado por Rosemary Cando, Fernanda Cartuche, Carlos Guamán y quien se dirige a ustedes, Ángel Chamba, que he sido delegado como expositor del taller grupal. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. Estamos cursando el tercer semestre. Pertenecemos al paralelo 101 bajo la guía y el acompañamiento de nuestra docente magíster Jessica Castillo. En esta oportunidad vamos a tener el agrado de analizar el artículo del ilustre pensador y jurista Dr. Carlos García con el tema Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, dentro del caso de los pueblos Guaraní y Taromenani. Sean todas y todos bienvenidos. El artículo Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el caso de los pueblos Guaraní y Taromenani del doctor Carlos Eduardo García aborda un tema crucial en el contexto ecuatoriano: la coexistencia y el sistema jurídico distintos, particularmente el estatal y el de los pueblos indígenas. El autor plantea la insuficiencia de la tolerancia cultural como un fundamento para la convivencia y propone la adopción de una visión intercultural. En el marco cultural, el artículo inicia describiendo al pueblo guaraní y su contacto con la civilización occidental que data desde el año 1956, donde se destaca su estilo de vida en bosques tropicales bajos y su relación con las Taromenani, pueblos con idiomas de la misma familia lingüística como el Guao. También se menciona actos violentos dentro de los Guaraní, resaltando así la complejidad de su cultura. El reconocimiento constitucional y la plurinacionalidad y la interculturalidad es un avance importante en la construcción de un Estado más justo y equitativo. La columna vertebral de estas comunidades se fortalece en reconocer explícitamente la existencia de sistemas jurídicos propios de los pueblos y nacionalidades indígenas, estableciendo que la justicia indígena tiene la misma validez que la justicia ordinaria, indicando un reconocimiento formal y legal de la autonomía de los sistemas judiciales indígenas, instaurando la condición que los pueblos indígenas tienen el derecho de aplicar sus propias normas y procedimientos siempre y cuando estos se respeten a los derechos humanos y las garantías constitucionales. Destaca la diversidad cultural como un tesoro que merece ser apreciado y resguardado, mientras subraya que la tolerancia cultural desempeña un papel crucial para asegurar el respeto y la promoción de los derechos ciudadanos, sin importar su origen étnico o cultural, fomentando así la coexistencia armoniosa. Al abordar el marco cultural, la tolerancia cultural implica reconocer que todas las culturas son valiosas y merecen ser respetadas, independientemente de su origen, idioma, religión o forma de vida. Cuando se reconoce la validez de los sistemas jurídicos indígenas, se los otorga a los pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a gobernar de acuerdo a sus propias normas y tradiciones, teniendo autonomía propia. Su justicia indica que tiene un enfoque histórico que busca resolver los conflictos de manera integral, teniendo en cuenta las causas sociales, económicas y culturales que los originan, desde un enfoque comunitario que busca restaurar la armonía y la paz dentro de las comunidades. Por otra parte, la interculturalidad implica reconocer y respetar la diversidad cultural y promover el diálogo y el entendimiento entre diferentes culturas, con la finalidad de promover la participación de todos los grupos culturales en la construcción de la sociedad direccionada a la cosmovisión de una cultura, donde es más fácil entender sus normas, valores y prácticas.
La hermenéutica interculturalidad es importante para la aplicación de la justicia indígena, considerando que cuando se interpretan las normas y procedimientos de la justicia indígena desde una perspectiva interculturalidad, es más probable que se comprendan y se respeten. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas y formas de vida que existen dentro de una sociedad. La diversidad cultural es una característica fundamental de la humanidad. Cada uno de estos conceptos ayuda a comprender las diferentes culturas y a promover el diálogo y el entendimiento armónico. En conclusión de el resumen del caso, dentro de este artículo que nos narra los hechos ocurridos en la comunidad guaraní y taromenari en la provincia de Orellana el 5 de marzo del 2003, dos ancianos guaraní fueron asesinados presuntamente por individuos taromenani. Con represalia, un grupo de 17 guaraníes organizaron una incursión en contra de los taromenani, en la que mataron a varios individuos y capturaron a dos niñas de 3 y 6 años de edad. Estas niñas fueron asimiladas en las comunidades Dicaro y Arentaro. La posición que emitió la Fiscalía General fue que el autor de este artículo identifica los siguientes puntos destacables en el discurso de la Fiscalía General. En Ecuador existen múltiples pueblos y nacionalidades, que los pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución de la República, dentro del marco jurídico estatal que debe ser respetado aún sobre las diferencias culturales. Se puede reconocer particularmente que otras culturas o condiciones que actualmente respetan y garantizan los derechos respectivos en base a sus características esenciales de la cultura mestiza, respeto a la vida y a la convivencia pacífica. El autor caracteriza este discurso como un enmarcado dentro de la concepción de la tolerancia que Fox 2012 llama de permiso. En esta concepción existe una cultura hegemónica que otorga su asentamiento en otras culturas para que puedan acceder a derechos, pero se reserva el derecho de interferir como ellas así lo consideran necesario. El actor incluye que en el centro de interés de la Fiscalía General lo constituye tanto la cultura mestiza como el orden jurídico estatal. Las culturas involucradas en el proceso se encuentran en la periferia de las visiones expuestas por la Fiscalía General, dado que el interés principal es la consecuencia de los fines del Estado y que la cultura hegemónica que subyace tras el caso de los guaraní y taromenani es un ejemplo de la extensión que existe entre la cultura hegemónica y las culturas indígenas. Es decir, que la decisión de la Corte Constitucional en este caso será importante para determinar la relación entre la cultura hegemónica y la cultura indígena ecuatoriana. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, en respuesta a la solicitud de la comunidad guaraní, aboga por una respuesta interculturalidad en el caso de genocidio. Destaca la importancia de la justicia indígena y propone una interpretación que permita la pena atenuada, subrayada a la igualdad política entre la cultura indígena y el sistema jurídico estatal, promoviendo así el diálogo y la negociación como vías para resolver el conflicto de manera consensuada, respetuosa y censurada. Se promueve la defensa de los guaraní y destaca las diferencias culturales subyacendo la cosmovisión propia del pueblo y que se iguale la validez argumentando que imponer normas ajenas sería ineficaz, ya que la comprensión
difiere o niega la imposición de nociones occidentales y cuestiona la utilidad de sistemas jurídicos estatales. Este enfoque se alinea en una concepción dentro de la tolerancia que reconoce las creencias guaraníes como éticamente respetables e intrínsecas valiosas independiente de la perspectiva estatal o hegemónica. La Corte Constitucional aborda tres puntos realmente muy importantes en relación con la posible contradicción del artículo 441 dentro del Código Penal con normas constitucionales e internacionales. Esto incluye la vulneración de derechos colectivos en el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la posible violación a los principios de igualdad respetando a los pueblos originarios. Estos problemas reflejan en base a la concepción jurídica dominante y su relación con la cultura hegemónica, evidenciando tensiones asociadas con la tolerancia y la superioridad cultural. En las consideraciones de la justicia constitucional colombiana, al referirse a dos claves, la T496/96 y la T254/94, la primera critica la noción unitaria de naturaleza humana, abogando por la consagración constitucional del respeto a la diversidad cultural y proponiendo una identidad basada en valores étnicos. Esto implica un cambio en la visión política hacia el pluralismo normativo, en contraste a la segunda sentencia subordinaria la diversidad cultural a los valores de la cultura hegemónica. Este análisis revela una tensión dentro de la justicia constitucional colombiana, destacando la importancia de la diversidad étnica, cultural o en las decisiones judiciales. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. Centrándonos en la sentencia 008-009-SAN-CCC, la Corte Constitucional destaca la diversidad epistémica entre culturas y reconoce al pluralismo jurídico en el Ecuador, donde se establece 4 principios interculturales, incluyendo la continuidad histórica de la interpretación intercultural. La Corte argumenta que personas de culturas originarias pueden vulnerar el artículo 441 Código Penal del Código 169 de la OIT, donde se recomienda un ejercicio hermenéutico intercultural en base a los principios de igualdad material. Sugiere un tráfico diferenciado para el pueblo guaraní, no partidario frente a las culturas mestizas. Finalmente, esta instancia ante el juez se realiza dentro de una interpretación interculturalidad del artículo 441, mediante estudios sociológicos y antropológicos. Este enfoque promueve el diálogo epistémico entre normas hegemónicas y a los pueblos ancestrales. En conclusión a los artículos destacados, se puede mencionar que, en primer lugar, resalta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde se han establecido principios que reconocen la marginación y la estructura de los pueblos ancestrales. Se menciona un fallo precursoso de aceptación judicial en la concepción de esta estima y de tolerancia cultural hacia los pueblos indígenas. En segundo lugar, la Corte Constitucional colombiana, en la sentencia T496/96, adopta la concepción de esta misma en base a la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios. Por último, la Corte Constitucional ecuatoriana, en el caso analizado, favorece la concepción al respeto de la tolerancia cultural, valorando las concepciones culturales diversas como políticamente y jurídicamente iguales según la perspectiva de Forge en 2012. Muchas gracias.